Existe en el universo una fuerza inmesurable e indescriptible que los brujos llaman intento, y absolutamente todo cuanto existe en el cosmos está enlazado, ligado a esa fuerza por un vínculo de conexión. Por ello, el total interés de los hombres de conocimiento es delinear, entender y utilizar tal vínculo, especialmente limpiarlo de los defectos nocivos de las preocupaciones de la vida cotidiana. A este nivel, la brujería podría definirse como el proceso de limpiar nuestro vínculo con el intento. Los nuevos videntes llaman a su enseñanza en general la maestría de la conciencia o la maestría del estar consciente de ser, y tiene como objetivo entrenar el grado de percepción y conciencia de sus practicantes a límites verdaderamente insospechados por la cultura occidental moderna. Estos nuevos videntes dividen la transmisión de su conocimiento en tres grandes áreas: la maestría del acecho, la maestría del ensueño y la maestría del intento. De las tres maestrías, la que más esfuerzo requiere de sus participantes es la del intento, pero curiosamente no es por su grado de sofisticación, que por supuesto lo tiene, sino por la dificultad que los participantes tienen para aceptar que existe un poder en su interior que está al alcance de su mano. ¿A qué llaman intento los nuevos toltecas? Hay dos términos que los toltecas ya acuñaban y que por sí mismos evocan dos fuerzas internas que todos, en menor o mayor medida, conocemos: la atención y la voluntad. El intento es una fuerza que se encuentra presente en todo lo que existe. Los antiguos videntes jamás se propusieron desentrañar el misterio de la fuerza que los hizo crear sus prácticas secretas. Simplemente lo aceptaron como algo sagrado. Pero los nuevos videntes lo observaron de cerca y lo llamaron voluntad, la voluntad de las emanaciones del águila o el intento. Las emanaciones del águila, la energía del alineamiento, son en palabras sencillas y siempre recordando que estamos hablando del acto de percibir el universo o de estar conscientes de ser, lo que los toltecas ya sabían y lo que la física cuántica está descubriendo ahora. El universo material no existe como tal. No hay tal materia. La respuesta es el descubrimiento que, tanto los físicos modernos en la actualidad como los toltecas antiguos, cada uno por diferentes caminos y en diferentes niveles, hicieron en su momento. La materia no es tan sólida como creemos que es. De hecho, el universo entero no es como creemos que es. En su propia terminología, los toltecas sabían que la materia, antes de ser materia, es energía. También sabían que la materia es tan solo una interpretación sensorial de esa energía que emana de una fuente infinita e inagotable a través del universo en forma de filamentos de energía, fuente a la que llamaron simplemente el águila. Quizás de ahí todo el simbolismo de esta ave en casi todas las culturas precolombinas. Esta energía, por decirlo de alguna manera, es una energía creadora. Y es a través de esa infinita continuidad y fluidez que proporciona las condiciones para que la vida se renueve a cada instante. Es la energía de la que surgen todas las cosas, todos los mundos, materiales y espirituales, orgánicos e inorgánicos. Los toltecas llamaron a esa fuerza creativa simplemente como la voluntad del águila o el intento, por el imperativo orden que los seres conscientes tienen de crear con ella el mundo en el que viven. Por otro lado, los físicos cuánticos modernos están hoy día verdaderamente consternados por la forma en que la materia se comporta a niveles subatómicos. El físico Max Planck, uno de los físicos y mentes más brillantes del siglo XX, lo planteó de la siguiente manera al recibir el Premio Nobel de Física por su descubrimiento de la naturaleza cuantizada de la energía. Como un hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más clara, el estudio de la materia, les puedo decir, como resultado de mi investigación de los átomos, lo siguiente: no existe materia alguna. Toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que lleva a las partículas de un átomo a vibrar y mantiene unido este diminuto sistema solar. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda materia. Esa mente creadora es el águila de los toltecas,
y esa fuerza que permite la unión de ese diminuto sistema solar es el intento. Los antiguos toltecas, aunque no entendían muy bien esta fuerza creadora, sí entendieron dos cosas. Uno, que absolutamente todo en el universo proviene y está ligado a ella. Y dos, que el ser humano, al estar ligado a ella, puede aprender no solo a controlarla, sino a manipularla a voluntad. ¿Manipularla para qué? Podría ser la siguiente pregunta, y la respuesta es tan amplia como tantos logros se desearía alcanzar, sean cosas o experiencias. Ya se ha dicho que es una fuerza creadora. El intento moverá las piezas universales necesarias y proporcionará lo que se le pida. De hecho, todo lo que se tiene, vida, salud o nuestra situación, es producto de la interacción con el intento. Qué tan rápido se manifieste lo que se pida dependerá únicamente de qué tan limpio esté el vínculo con esa fuerza creadora. Solo recordemos algo que los nuevos videntes saben acerca del poder del intento. Este poder solo incrementará el carácter y la naturaleza de quien lo posea. Si eres una persona violenta, mezquina o ligera, el poder lo único que hará será potenciar esa violencia, esa mezquindad y esa ligereza. En cambio, si eres una persona templada, sabia y bondadosa, el poder incrementará esas cualidades. Por tanto, es indispensable templar el carácter de los aprendices en base a un estricto código de conductas, destinadas no solo a limpiar el vínculo de conexión con el intento, sino a implantar la necesidad de emplear esos conocimientos para la búsqueda de un fin ulterior, llamado la búsqueda de la libertad total, en vez del engrandecimiento personal material producto del ego. Ese camino se ha llamado por milenios el camino tolteca o camino del guerrero, y a los que se atreven a transitarlo se les conoce como guerreros, por la implacable lucha que día a día deben librar por convertirse en hombres de conocimiento.